yo sé que los carros hay que hacerlo, pero en ningún deporte creo que hay tanto desgaste. También hay cada vez menos arena, el nivel profesional cada vez meten menos arena y cada vez hay más fijaciones y la rodilla sufre un poco más. ¿Quieres que gane? ¿Cómo se dosifica? Pues perdiendo, básicamente, pero tú no quieres perder. Además que hay un nivel brutal. O sea, yo veo a las chicas que yo entreno o chicos de todas las edades y digo, qué bueno este chico. Pero es que voy a un torneo y lo veo jugar contra otro y digo, es que es mejor o es igual o es brutal. Unos están de acuerdo con el sistema de puntos actual y otros lo cambiarían. Yo creo que favorece mucho a los que están arriba. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Pal Pádel, aunque hoy sí que vamos a irnos para otro camino dentro del mundo del pádel, algo que obviamente, ¿no?, conforme un deporte se va profesionalizando cada vez más, adquiere una mayor importancia, como es el del cuidado físico, el de la preparación, algo fundamental para nuestros jugadores. Y Marina, ¿quién tenemos hoy? Cuéntanos. Pues mira, ya hemos tenido jugadores, hemos tenido entrenadores y hoy, como tú dices, pues nos metemos en el mundillo de la preparación física y, hombre, queríamos contar con toda una institución en Málaga de lo que viene siendo pues la preparación física y no solamente en el pádel. Ahora se ha metido en el mundillo del pádel, en el deporte. Quien lo vea pues dirá, pues esta cara a mí me suena de que hace poco iba con el mundo de la canasta, ¿no? Entonces ahora nos contará un poquito más, ha dejado un poco su agenda en Fisioptimum, no sé si lo he dicho bien, espero que sí. Y tenemos a una persona que ha sido licenciada en INEF, ahora CAFID, y tiene su propia clínica y un gran preparador físico aquí en Málaga. Diego Vázquez, bienvenido. Bueno, bienvenido, muchas gracias por traerme porque tenía muchas ganas, he visto varios podcasts vuestros y la verdad es que es una iniciativa estupenda. Pues muchísimas gracias por venir, pasarte por aquí, Diego. Vamos a hacer un poquito un recorrido de tu figura, también obviamente centrándonos mucho en el mundo del pádel, pero sobre todo, ¿quién es Diego Vázquez? ¿Cómo llegas al mundo de la preparación física? Imagino que alguien al que le tiene que gustar el deporte siempre, ¿no? A mí me ha gustado siempre he jugado baloncesto, mi deporte era baloncesto y me he dedicado siempre a eso en Málaga. He jugado en mi colegio Las Teresianas de chiquitillo, después me fui al palo y cuando ya uno piensa qué hacer o qué decidir, yo tenía una profesora de educación física a la cual pues, le tengo mucho cariño todavía, se llama Susana, y que creo que ahora está en el norte. Intenté buscarla cuando gané la Eurocup, que volví a Teresiana, y no porque le quería decir para cosillas, porque me molaba el que tuviera la sensación ella de que gracias a ella y a convencerme con ciertas cositas que nos pasaron en los años del colegio, pues decidí estudiar la carrera y, quiera o no, después ya pasaron muchas cosas para empezar el mundo del baloncesto a nivel profesional, pero siempre me he quedado con esa cosilla de que ella me suspendió un trimestre porque lo hacía todo muy bien en la pista, pero todo muy mal. Suspendió educación física, Suspendí educación física porque creía que solo era la parte práctica. La parte práctica. Los exámenes regulares, ¿no? Era como procedimiento y actitudes, era sobresaliente y dije, no voy a estudiar. Bien. Y ella me dijo, eres muy bueno en esto, pero como no te pongas, te voy a suspender. Pues fíjate, le tengo mucho cariño a esta persona. Y a raíz de eso le quisiste mandar una foto tuya con la Eurocup, ¿no? Sí. Básicamente. Hasta aquí hemos llegado. Y no te planteaste, porque claro, siempre te planteabas el hecho de estudiar esa rama de deportes, pero ser deportista como que no. No. A ver, se me daba bien el baloncesto porque jugué después en Liga EVA, jugué en Granada estudiando, jugué en el CB Granada. Todos mis amigos están relacionados con el mundo del baloncesto, casi todos. Pero yo sabía cuáles eran un poco mi objetivo y mi tope. Entonces yo sabía que por unas cualidades físicas que sí tenía, no tenía otra a lo mejor de meter ciertos puntos desde más lejos, no tenía buen tiro, no tenía buenas cosas, entonces solo con lo que yo tenía no optaba mucho más. Con una carrera o con ciertos estudios pues me daba la posibilidad de hacer más cosas y empezar a coger más experiencia desde más joven. Entonces decidí centrarme un poco en esto. ¿Y el ser entrenador tampoco te surgió? En Granada probé, fui entrenador de un colegio que se llama Regina Mundi. Mira. Y estuve 2 años. Fue súper provechoso porque aprendí un montón de cosas, sobre todo creo que el baloncesto femenino te ayuda un montón porque es un deporte en el que también es más difícil porque las chicas te piden mucho más dentro y fuera y hay que estar más pendiente de todo lo que le dices, cómo lo dices, se llevan más cosas a casa. Los niños en edades más pequeñas son más básicos, pero las niñas son
muy compleja a la hora de ayudarle, de que entren un poco por tus normas. Y fue también, ganamos la liga, el año siguiente todo era súper increíble, pero dije, no entreno más. Vale, salió escaldado ya de los No niños. entreno más, ni femenino ni masculino, porque es todo mucho más intenso. A la hora de entrenar, necesitas preparar un montón de cosas, necesitas llevarla a cabo, necesitas el fin de semana ir a todos los partidos. Y dije, bueno, voy a centrarme un poco en la preparación física. De hecho, Unicaja en los primeros años me ofrece ser preparador físico del cadete del año, cuando eran del año 93 los chicos. O sea, era Luis Conde, esta generación que después, no sé si, bueno, Verdejo era un año menos, toda esta generación del 93... Justo un año antes que Alberto Díaz, ¿no? Eso es del 94. Justo un año antes de Alberto Díaz me ofrece ser preparador físico y típico que no encuentran un segundo, ¿quieres ser segundo? Y le dejo muy claro que no, que quiero ser solo preparador físico, no me quiero encasillar en otra rama, porque al final es el doble de tiempo, el doble de tal, y no te centras tanto en tal. Sin ni mucho menos saber que en pocos años iba a poder tener la posibilidad de entrenar al primer equipo o ser preparador físico del primer equipo, porque era muy difícil que se dieran esas condiciones, porque cuando yo entro había un preparador físico en cantera por encima mía, un preparador físico en el equipo junior, un preparador físico en el Clínica Rincón, y estaba Henry en el primer muy equipo. estructurado todo, ¿no? Entonces estaba, de repente uno lo mandan fuera con magisterio de educación física, lo mandan a un pueblo, el otro se retira y el otro no sé qué, y de repente te ves arriba. En 2 años que llevaba, o sea, 2007, 2008, en el 2009, de repente me dice Ramón, tienes que ser preparador físico de Clínica Rincón. Entonces, claro, ya dices, yo había montado una empresa de actividades extraescolares, lo típico para ganarme la vida. ¿Tú habías montado una empresilla? Intenté buscarme la vida, pues, animación infantil, todo lo que ya no sabías dónde tirar, ¿eh? Todo lo que pillaba. Escúchame, animación infantil. ¿Te ibas a fiestas de cumpleaños? Yo no, pero mandaba gente allí. Ponía a los niños a hacer flexiones. Ponía a los niños a hacer... pero animación infantil con deporte. Sí, todo. Oye, pues, y castillo hinchable y todo. Yo tenía como una empresa con una chica que hacíamos todo ese tipo de servicios, pero fíjate, no te imaginas lo que te tenías que llevar a casa. Claro. Todos los padres te llamaban porque su hijo le había pasado una sequía en la actividad extraescolar, mil cosas que al final las asumes porque necesitas tener pues otro ingreso, y Unicaja no te iba a pagar excesivo porque al final estabas con un equipo 1 hora al día. Entonces tenías que hacer otras cosas, y ante la posibilidad de hacer otra cosa, a lo mejor de ponerme a poner copas o de relaciones públicas, pues preferí seguir intentándolo con aspectos que tenían que ver con mi carrera, porque también hice cosas dentro de la carrera como de gestión de empresas. Yo te pregunto, digo, ¿si me tuviste claro lo del tema de la preparación física o durante la carrera? Imagino que tocas mucho, el abanico se abre mucho de posibilidades. No se abría tanto como creo que actualmente, porque actualmente yo creo que hay muchísimo más abanico de posibilidades en cuanto a máster de entrenamiento personal. La gente ahora, como esto se puso de moda y ha sido un boom, lo de la gente cuidarse y la gente tener ese hábito de entrenamiento que antes no lo tenía. ¿Cuándo empezó ese boom? Yo creo que en la pandemia, ¿no? De ahí se notó la gente se creo que un poco antes. Yo creo que antes. Creo que un poco antes. Yo te diría, cuando yo empecé a hacer entrenamientos personales es 2011. No, mira. Y ya estaba ahí la gente empezándose a cuidar. También Málaga ofrece una calidad de vida y un clima y al aire que libre poder que invita a hacer más deporte, ¿no? Invita a hacer más deporte. Tanto en interior como en exterior. Porque sé que hay mucha gente que se dedica solo a hacer sesiones colectivas o sesiones individuales en la playa, en el paseo marítimo. Yo lo hago siempre en un sitio indoor. Pero el hecho de tú sentirte bien contigo mismo, de exponer tu cuerpo en una meteorología mucho más... que al final tu cuerpo lo enseña más que a lo mejor en una ciudad donde está todo el día lloviendo y con un chubasquero o con un abrigo. Yo creo que eso a la gente ahora no es solo a nivel estética, sino a nivel cuidarse conforme pasa el tiempo. Uno es más mayor, uno se tiene que cuidar, tiene que tener una buena alimentación y todo eso parece que la gente, no solo los deportistas, la verdad es que se lo ha metido en su cabeza y ya te digo. Hay más conciencia, desde luego, con eso. De hecho, yo llevo, dentro del impasse que hubo cuando metí en ACB, que dejé de entrenar a gente personal, yo llevo 14, 15 años con las mismas personas. O sea, con el que empecé, los clientes personales, pues a lo mejor tengo 4 o 5 que hice el impasse, se lo di a un amigo mío, pero he vuelto a entrenarlo otra vez. Y a día de hoy sigo con ellos.
Y es verdad que creas como una fidelidad o una amistad también, que al final ellos confían en ti y tú estás cómodo con ellos. Yo quería tocar un tema que le ha mencionado delante, que, hombre, yo lo veo, esto es un oficio que tiene es muy laborioso, está relacionado con el tema de la sanidad también. Entonces, desde fuera, pues a lo mejor no podemos pensar que se viven situaciones tan precarias como las que viviste tú en los inicios, ¿no? O sea, a día de hoy la profesión es tan precaria que tienes que compaginarlo varias cosas para poder sacarte un buen sueldo y tal. Yo creo que los niños hoy en día cada vez están más concienciados, los jóvenes, de decir, yo no hago esto por tan poco. Y me parece genial, porque en nuestra época, por lo menos en la mía, yo intentaba hacer lo que fuese por ganarme un puesto en cualquier sitio. Sí. Y eso ahora no sé si ha cambiado la sociedad un poco o los niños lo tienen más claro y oye, chapó por ellos porque no quiero poner ningún ejemplo de empresa ni nada, pero si a mí me ofrecen 100 euros por 4 horas en un equipo de fútbol o de baloncesto y tal y no me merece la pena, pues no lo hago. Total. Llámese el Málaga, el Balón Unicaja o con quien sea y eso lo tienen clarísimo. Y yo antes, por llevar el polo de Unicaja, echaba la hora que hiciera falta, porque a mí me pagaban 1 hora, pero yo echaría allí 4 o 5. Que no quito que yo estaba encantado con hacerlo, pero creo que ahora la gente cada vez lo tiene más claro y rechaza esa posibilidad. Y eso me parece muy bien. Aún así también te digo... Aumenta la competencia. Aumenta la competencia y creo que todavía hay empresas privadas o clubes que no están dispuestos a gastarse un dinero que creo yo que deberían de gastarse. Totalmente. Mi pelea dentro del club, o entre comillas, ha sido siempre que por lo menos la labor del preparador físico estuviese remunerada como corresponde. Y los que iban por encima mía lo intentaban también. Y creo que yo me puedo ir con la cabeza alta de que por lo menos a mí siempre me han cuidado bien en ese sentido y los que han venido detrás espero que le sigan cuidando igual, por lo menos. Y siempre uno piensa que si le cuidas mejor a los siguientes, pues mejor todavía. Que también has contribuido tú también un poco en claro, eso, ¿no? Algo que sigamos creciendo como profesión. Joder. Claro. Y hablas, ¿no? Cuentas de ese camino que te encuentras de repente subiendo escalafones en el Unicaja, ¿cómo lo vives también ese proceso? Pues, hombre, dejas todo, o sea, lo de la empresa, sí, además lo dejas dejé todo. La empresa en cuanto metí la cabeza en el Clínica Rincón, ya dejo la empresa, obviamente porque tampoco la empresa no me daba tanto como para tal, y dije, bueno, pues antes de empezar con algún tipo de deuda fuera de aquí, pues me centro en esto. Lo que me ofrecían estaba estupendo y sobre todo entrenar a un equipo de Leboro. Entonces, claro, me siento con Paco Urioles, que era el entrenador, me siento con Juanma Rodríguez, que en ese momento era el director deportivo antes de irse en la otra etapa, y estaba Escariolo en el primer equipo, o sea, todo era, ¿sabes? Escariolo yo creo que se acababa de ir, era una época todavía, ¿sabes?, que en Unicaja era fuerte. Sí, que manejaba presupuestos también. Estaba Paulao, importantes. Faberani, ¿sabes? Justo me hablan de esos jugadores y que no tengo que tengo que tener en cuenta para no meter la pata con ciertos jugadores que cuando suben al primer equipo tienen que estar preparados. Entonces, claro, se te abre un abanico de decir, esto no lo he tenido yo hasta ahora porque he tenido muy buenos jugadores en cadete, pero claro, ahora de repente tengo ya profesionales. Claro, élite ya, ¿no? Ya, Jugadores te dan como indicaciones y claro, te meten un poco de presión, ¿no? De jugadores decir, como Pablo tengo que tener Almazán, este hombre preparado, ¿eh? Claro, Pablo Almazán, Jornán Zamora era un chico que venía de Venezuela que estaba de Valladolid, Neja Chinanovic, son jugadores que cuando me vio Neja me decía, ¿tú qué edad tienes? ¿No? Y digo, yo la misma que tú. Entonces? La misma que tú, porque Ah, es de mi edad, pero claro, parecía que tenía 10 años más que yo, porque claro, él había vivido en estado Claro, tenía un bagaje brutal. En el Madrid, en Portland Trail Blazers, había estado en miles de equipos del Leboro. Me ve y este me va a entrenar a mí, ¿tú qué edad tienes? Y entonces yo fui rápido, la misma que tú. Entonces, claro, cuando tú con ellos, sobre todo los primeros días, haces que te respeten, tú ya tienes un recorrido ganado que flipas porque el año se hace muy largo después. ¿Y cómo se consigue eso? O sea, al estar con gente de tu edad pero que tienes que darle órdenes, ¿te marcas tu espacio o juegas al principio un poco es más difícil. Yo creo que ser amigo? Yo me considero una persona muy natural. Entonces yo creo que las cosas me han ido viniendo porque soy natural. Y intento no hacer nada que sea artificial. Pero es verdad que conforme subes más arriba se convierte todo mucho más artificial y tienes que prepararte ciertas cosas, no vale todo. Entonces, por ejemplo, Joan Plaza, una de las cosas que me dijo al principio era que yo tenía que prepararme, ver las sesiones en inglés, controlar todo, porque no te vale de nada tener una sesión
que las sepas explicar y unos conocimientos de preparación física brutales si no se lo sabes explicar a alguien en otro idioma. No, está muy bien. Entonces, la verdad. te da como, que son todos en inglés no, prácticamente. no solo Joan, sino todos los profesionales te van dando ciertos matices que después tú lo usas a tu manera. Y es verdad que, obviamente, tú si no te preparas una clase en inglés, cuando tú le dices a un jugador todo lo que tú sabes con un idioma horrible, el tío se ríe de ti. Escúchame, yo y imagino, no confía sí, en lo que le estás diciendo. que yo imagino que todos los años, al final, los fisios y los preparadores siempre tenéis mucho chismorreo ahí en los, en los entresijos de baloncesto. ¿Quiénes han sido tus peores alumnos en ese aspecto? Que tú digas, jugadores que yo les decía las cosas, lo que tenían que hacer y en verdad pasaban. O se lo tomaban un poco más de cachondeo. Hay de todo. Alguien que ya haya prescrito y se pueda decir. Hay de todo, hay de todo. Sin decir nombre, obviamente, hay de todo. Creo que a nivel profesional no he tenido problemas con nadie porque todos lo que tú le dices lo hacen porque sabe que si se lesionan no juegan, si no juegan no ganan dinero. Entonces, se lo toman en serio eso la gran mayoría, ¿no? Otra cosa es que al que le dice que tenga que venir antes, hay veces que no viene, porque son menos profesionales, o el que tú crees que va a faltar un poco a la profesionalidad, lo intentas pues, como rescatarlo. Después, obviamente, hay jugadores que todo el mundo, bueno, ahora mismo no se les lo tendrá en la cabeza, pero todo el mundo, no voy a decir el nombre, pero gente que tú sabes pues, que se cuida menos ya. y que tenías que contar con eso. Entonces tenías que protegerlo. ¿Por qué? Porque tú quieres que no se lesione, pero sabes que ha salido de marcha. Que quieres que no se lesione, pero sabes que duerme poco porque le gusta jugar a la Play. O mil cosas. O porque tiene 3 niños y la mujer cuando llega a casa le dice, tú como yo aquí, los dos a piñón. Pues ese hombre descansa menos. Entonces al final es como todo. Hay que tenerlo en cuenta. Yo voy como preguntando cosas, hace como feedback RP que se llama de, oye, ¿cómo has dormido? ¿Cómo has descansado? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Controlar un poco porque al final eres como en el vestuario, el fisio y tú y el preparador físico sois un poco los que sabéis cómo esa persona lleva su vida. Sí, totalmente. Sin meterte y sabes dónde va o cómo va, pero sabes, obviamente, si te viene cansado, sabes que de dormir no viene. Nosotros muchas veces, ¿no? Cuando hay lesiones en un equipo, la prensa, ¿no? Se empieza a hablar que si preparación física, que si, bueno, por ejemplo, ahora el Málaga que tiene muchísimos lesionados, ya se comienza a hablar. ¿El preparador físico nota esa presión cuando hay una plaga de lesiones? Te voy a gastar una broma porque es lo que me pasaba a mí. Sufrían mis padres. Por eso. Es una cosa heavy. Sí, te llevan hecha mi niño. Que lo dices, pero yo digo, mira que no sufra. Yo decía, no leas los periódicos. Es una tontería porque lo que va a mi nivel no es nada importante comparado con otro equipo en Madrid, Barça, no sé qué. Pero hombre, somos de Málaga y al final pones cualquier cosa en el periódico y nadie sabe quién sufre a través de eso o quién puede utilizar esa noticia para hacerte daño. Entonces, obviamente, si alguien no quiere que yo sea preparador físico, pues puede usar esa noticia y seguramente el periodista no lo ha puesto para hacer daño a nadie. Pero si hay lesiones, se lesiona a todo el mundo. Y por suerte y por desgracia todavía no hay una varita mágica, porque si el Madrid y el Barça se lesionan jugadores, fútbol, baloncesto y todos los deportes, es porque todavía no hay suficientemente dinero para pagarle a alguien o a una máquina para que no se lesione nadie. Totalmente. Porque esa gente tiene unos recursos envidiables. En la NBA, el trabajo que yo hacía en el Unicaja, o el que hace este chico ahora, lo hacían 6 o 7 personas. Que es una base de Sport Science brutal, en la que uno hace gimnasio, otro hace no sé qué, otro hace el GPS. Entonces todo eso cuando te reúnes semanalmente, pues cada uno tiene su parte y tú lo haces todo tú solo, En con general, 30 yo creo que años. hace falta apostar más por el tema de la preparación física porque yo creo que hay ciertos no, casi todos los equipos o entidades en general le hace falta apostar más por eso y crear equipos más completos, ¿no? Por suerte cada vez lo hacen más y por suerte cada vez el entrenador cree más en eso, porque también dentro de su parcela él se forma más para ayudar, dejarse ayudar por el preparador físico. Porque además los deportes en general cada vez se están volviendo mucho más físico que técnico. Total, es decir, la técnica, digamos, que entre comillas se ha estancado de que son buenísimos todos, pero es que aparte son atletas brutales todos. La diferencia está en quién te hace caso y quién no, obviamente, porque tú puedes llevar una planificación de locos al día, que tú también intentas ir cambiando en función de lo que tú vas viendo en rendimiento o te monitoriza un aparato. Pero yo vi una entrevista de Mourinho, que el preparador físico de Mourinho, he ido a verlo yo varias veces y es la leche porque es buenísimo. Y cuando le preguntan a Mourinho si le hace caso, le dice que no. Quiero decir, no que no con estas palabras, sino No que me dice, extraña. ¿cuántos informes le pide al preparador físico al día? No sé qué, de jugador. Y te dice, yo todos los días mi mesa tiene que haber esto y esto.
Y eso es un trabajo brutal. Y que al final se hace lo que yo digo. Entonces, al final no quiere decir que no le haga caso, pero al final Sí. se hace lo que diga el jefe es el entrenador. ¿Qué entrenador con qué entrenador que has trabajado ha sido el más obsesivo con la preparación física? Realmente todos un poco. Porque al final, si el equipo iba ganando en la primera parte y perdía en la segunda, ¿qué ha pasado? Saca yo el equipo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? O la típica frase de a la Copa del Rey hay que llegar el pleno. Sí, pico de tal, forma, pico ¿no? de forma. Los famosos picos de forma. Eso nos reímos porque al final tú... ¿Y entonces qué pasa? Que cuando juegas contra el Manresa no quieres ganar. Y para clasificarte en la a la Copa, semana ¿no? 3, Antes tienes que clasificarte en la y en primera la vuelta. 4 todo el mundo le total. quiere ganar al Madrid en casa y al final los picos... O sea, obviamente, si tú consigues que tu equipo esté apto el mayor número de días posible y las menores lesiones posibles, obviamente va a llegar lo mejor que pueda. Pero es complicado, ¿no? Claro, además en un deporte como en el baloncesto, que el calendario es frenético, porque cuando a ti te pilló época de Euroliga, que al final ahora con la Champions League hay, digamos, parones más entre semanas, pero en esa época era una vorágine, ¿no? Porque era En casi esa 3 época partidos era por semana, brutal. ¿no? Y de hecho fue el mi mejor año. En cuanto a lesiones, tuvimos muchísimas lesiones cuando más jugábamos. ¿Qué temporada fue? En la de Sermadini y todo esto, que yo creo que era la de Euroliga, Sí, que esa podría fue ser la mi 15-16 puede podría ser ser el mi año. tercer año. Qué memoria. creo. Sí, porque No, 16-17 es la Eurocup, ¿no? 15-16 fue mi primer año y fue el año que nos echaron de la Euroliga, yo creo. Y después en el 17 ganamos la Eurocup. Y se vuelve a la Euroliga, Y se exacto, vuelve a la sí, Euroliga. 17-18, O sea, ¿no? sería esa época. ¿Qué pasa? Que en esa época todos estábamos contando todos los minutos que hacíamos, porque no te querías pasar de la raya. Y nos sentamos muchas veces para elaborar un montón de entrenamientos y de cuantificaciones de carga para que no te pasaran ni un pelo. Y los jugadores le hacían lo que les gustaba, jugar, descansar, entrenar un poquito, jugar y vas elaborándolo. Cuando ya te quitas de ahí y vuelves otra vez a una rutina de más semanal, un partido por semana, pues hombre, ahí es más difícil. Oye, vamos a meternos ya un poquito en el mundillo del Sí, pádel, porque porque claro, dejamos- tú sales del Unicaja, porque ahora, claro, también queremos tocar ciertas cosas de la preparación física del pádel, si será Claro. muy diferente al baloncesto y tal. Tú sales del Unicaja en 2021 y emprendes un nuevo rumbo. ¿En qué momento te da por meterte en el pádel? O sea, ¿a ti te gustaba el pádel de antes? ¿Jugabas? ¿Cómo No, va eso? Yo no jugaba al pádel, el típico que algún amigo te llama y echa una pachanga, pero nada. Y como medio empezamos a montar la clínica entre 4 socios que somos amigos y trabajadores de Unicaja, en este momento ya ex trabajadores casi todos. ¿Dónde está la clínica, todo esto? La clínica la tenemos entre el Carpena y Guindo, un poco Vale. Buena zona. para conexionar Ya veo. final de carretera Cádiz, para que estuviera un poco cerca, porque como dejamos el primer equipo, pero estábamos en cantera. Yo estaba hasta el año pasado, o sea, el año pasado ya no estuve, pero estuve hasta 2024, fue mi último año. Entonces, me he tirado 2 o 3 años con la clínica abierta y trabajando en Unicaja. Entonces estaba relativamente cerca, abrimos un local pequeño, que al año lo tuvimos que abrir otro más grande, porque Se quedó pequeño, se rápido. quedó pequeño. Teníamos una sala de entrenamiento, redactación, con un box de fisio, y ahora tenemos una sala de entrenamiento de 100 metros cuadrados y 4 clinics, 4 Nada mal, ¿eh? camillas de fisio. Es verdad que mis socios, que son Ale Ballesteros y Peque, que es Lorena, que también la fisio, y Fernando, que fue un chico que empezó la carrera y venía a verme a mí al Carpena a verme entrenar, pues al final hemos ido creciendo, el pádel se ha vuelto loco a la gente y tengo muchísima gente en la clínica de pádel. De hecho, creo que he llegado a tener casi 30 jugadores a nivel individual de entrenamiento. Y ya dijiste, bueno, pues me voy a tener que involucrar en el mundillo, ¿no? Pues me Si voy a esto es lo tener que que- reclama el imagino mercado, que- tendré que... Pero el inicio exacto es Qué barbaridad. un chico que está en el Carpena, en las pistas de fuera, que Sí. se llama José, que lleva una academia de estas que se llama de pádel, me llama y me dice, tengo un chico que juega muy bien, Aleví, un típico de 12 años, Sí. por favor, échame una mano porque la coordinación de los pies, la velocidad, no sé, un detalle tonto, que no era una cosa tal. Y dije, bueno, pues mándamelo. Le hice unas pruebas y todavía entrena conmigo. Es un chico que actualmente tiene 14 años, juega muy bien y está intentando pues, Meterse buscarse en el mundillo. su mundo. Me recuerda un poco a la situación que yo viví en Unicaja al entrar, porque cuando entré yo llevaba a los cadetes y me llama Bernardo Padre, Bernardo, y me dice, mira, Diego, tengo un chico que juega, que flipa, que pelea, que flipa,
lucha como el que más, la selección española le está llamando, pero es que corre así, las rodillas se le van a ver afectadas dentro de un tiempo, puede tener muchas lesiones, y me encontré a Alberto Díaz, ¿no? Pues fue un poco... La rodilla no, pero los isquios sí. Lo isquios fue con el paso del tiempo, pero es que ese niño dio un cambio brutal, o sea, pasó de no saber correr... Cambia completamente la forma de... Ahí creciendo, era muy pequeño, y fue creciendo, dando pasos, corriendo mucho mejor, como que readaptamos un poco su carrera, la reeducación es un poco difícil, pero el tío como no es un auténtico el martillo pilón para sus cosas, pues consiguió mejorar muchas cosas, que después ha tenido un problemilla así de isquio porque tuvo esa caída por culpa de la pista aquella que resbaló, y quiera o no, si te rompe una porción grande del glúteo, del tendón del glúteo, eso te va, la cicatriz esa la vas a tener, y vas a tener posteriores lesiones a raíz de eso. Pero este chico del pádel, pues igual, empecé con él, a raíz de ahí empezó otro chico que me llamó el padre, porque vería algún vídeo del del boca a chico, boca o lo que sea, ¿no? y el boom empieza cuando viene Javi Ruiz. Ah, vale. Con el que sigues a día de hoy. Con el que sigo. Entonces Javi Ruiz me llama a través de un amigo que tenemos en Granada, del baloncesto. Claro. Y me dice, oye, yo he visto que Diego hace cosas de pádel ahí, llámalo porque acaba de llegar a Málaga, porque su mujer había probado unas oposiciones aquí. Y dije, pues empezamos. Empecé con Javi, claro, eso... Te catapultó. Empezó a llamar gente. Y al final no hay tanta gente especializada en pádel total. a nivel de preparación física. Después, hombre, cuando te metes en el mundo ves que cada uno hace sus cosas, y ves que hay 2 o 3 preparadores físicos más que todos lo hacen genial y hacen muchísimas cosas que están, vamos, súper bien. Lo que pasa es que no están tan especializados en tener una clínica o un sitio donde me dedico 24 horas a que ellos pueden venir a entrenar a la hora que quieren. Me adapto a su entrenamiento. Entonces, a partir de ahí vino Momo, vino Marta Caparrós, Lorena Vano, que también vino un poco antes. Entonces, claro, vienen muchos jugadores que todo el mundo lo conoce en Málaga. Claro. ¿Te tuviste que reciclar mucho en ese sentido, en el paso del baloncesto al... Lo primero que hice fue dar un claro. par de clases. Porque como técnicamente no sabía cómo se hacía, yo dije... Claro, para tú eras jugador de dónde baloncesto, puede- entonces dónde puedo entendías muchos problemas que Claro, yo tener. entendía el baloncesto a nivel biomecánico y a nivel funcional, había jugado toda la vida. porque había jugado toda la vida. Entonces no me costaba analizar por la postura del tiro libre, la postura de los mecanismos de lesiones, O entender o ciertos problemas, entender ¿no? ciertas cosas, o si quieres mejorar cualquier gesto técnico en defensa o lo que sea, pues yo era una muestra para mí porque sabía cómo se hacía. Pero el pádel no tenía ni idea. Quiero decir, podía haber un jugador y saber que lo típico. Pues sé dónde te puedes lesionar, o puedo hacerte una batería de ejercicios para no lesionarte, pero ¿dónde está la calidad del entrenamiento? En que pueda ser mejor, siendo más fuerte con este apoyo, el otro en defensa, en ataque, cambia muchísimo. Total. Entonces le dije a José, este chico del Carpena, voy contigo, me enseñas 3 cosas. Y fui un par de semanas, 3, me estuvo corrigiendo, que cosas que no sé hacer todavía, pero por lo menos sé el gesto cómo va, y todo lo que yo adaptaba a mi forma de entrenar físicamente en baloncesto, pues ejercicios que me encantan o que hago normalmente en gimnasio con otros deportes, pues los fui adaptando al básquet, al pádel, perdón. Y entonces por ahí un poco fue la manera de llegar. Y otra cosa fundamental que cojo del baloncesto y llevo al pádel es la estructura de equipo. Vale, en el pádel, a día de hoy, creo que todavía falta mucho trabajo multidisciplinar. Quiere decir que yo me apoye en el entrenador se apoye en mí, y yo sepa qué decirle. No existe ese feedback, a lo mejor tú llegas a Joan Plaza y decirle, toma este informe. ¿Por qué? Porque no trabajamos en la misma instalación. Es que ni os veis. Entonces, no, yo tengo un jugador que a lo mejor está en Madrid. Por eso. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, y con mucho más. Es que Momo a lo mejor juega con un chico que vive en Madrid. Entonces, ni él mismo entrena mira con que su ellos están en equipo. academias y demás, pero claro, a lo mejor preparación física allí como tal. Yo creo que el No sé siguiente si paso... es muy individual, ¿no? Si Es yo todo tuviera muy mi individual. clínica y dijese, voy a buscar la vida con algo, yo intentaría irme a un club y hablar con alguien y decir, mira, todos los jugadores que están aquí, intentaré... Trabajar una metodología y demás, Yo ¿no? sería un entrenador, Fran Alameda, o Carlos Muñoz, o José, o Pancho, chicos con los que yo trabajo. A mí lo primero que hago es darme el teléfono a otro entrenador y yo hablo con él. Con ellos tengo conversaciones de WhatsApp, audio, sobre todo, ¿qué quieres que mejore este chico? Porque yo puedo saber mucho de preparación física,
pero es lo que me decía el otro con el idioma. Si yo no sé de pádel, Efectivamente. ¿qué quieres que le saque? ¿Qué provecho le sacamos a este jugador? Entonces va un poco por ahí, que ellos me den el feedback del jugador, que yo sepa qué quieren de él y tener después conversaciones, no a lo mejor todos los días, pero semanales, trimestrales, tal. Pero claro, al no ser día a día, Claro. ahí se pierde mucha información. No puedo tener la misma calidad de entrenamiento que estando en la misma instalación, terminar el entrenamiento... Viviendo con ellos prácticamente. Claro, viajas con Por ellos, eso. yo viajaba, comía con ellos. Sabes sus rutinas a la todos los perfección. días, veía cómo entrenaban con el equipo, veía que el entrenador le pedía todos los días. O sea, yo obviamente no puedo estar en 30 entrenamientos todos los días, Y- más los míos, más los Encima otros. fuera de Málaga, muchos de ellos, claro. Es Oye, imposible. ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que nos encontramos entonces en el pádel? Yo entiendo que mucho tema de rodillas, quizás, no sé si La ya rodilla tema puede- de tendinitis y demás. Sí, los sobre hombros. todo en el hombro, Sí. porque el golpeo tan fuerte Claro. que tienen, puede venir de a lo mejor un dolor más de la espalda o el mismo hombro por hacer un gesto final de entrenamiento, hacer un mal gesto, o también ha habido varias roturas de abdomen, porque se tienen que hacer un movimiento, eso lo he visto mucho este año, un ¿eh? arqueo, Sí. todo el mundo quiere ser LeBron también, ¿no? Pero al final el arqueo Sí, del tensas tanto, lumbar, ¿no? pues tensa mucho el recto abdominal y al final se rompe. El tren inferior de los cambios de ritmo, imagino también, ¿no? Sí, eso ya es algo normal. También hay cada vez menos arena, el nivel Sí. profesional, cada vez meten menos arena y cada vez hay más fijaciones y la rodilla sufre un poco más. Que por eso yo creo que hay mujeres ahora que por biomecánica y por estructura de cadera están teniendo más problemas de rodilla. En los chicos, ya te digo, eso sobre todo, chicos y chicas, es el brazo ejecutor, que creo que todavía hay, y ahora si esto tiene, como sé que tiene tiro en el podcast, Sí. me gustaría decirlo, que es una cosa que intentemos los entrenadores de pádel. Yo sé que los carros hay que hacerlo, pero en ningún deporte creo que hay tanto desgaste de una musculatura como puede haber en un entrenamiento de pádel a la hora de tirarle. ¿Cuánto tiene un carro? ¿60, 80 bolas? Sí. Entonces yo veía a un chico que es fisio, que tiene mucho tiro en redes sociales y explicaba una cosa sobre esto y vamos, lo mismo que dice él lo vuelvo yo a repetir. Si tú a un futbolista le pones un carro de 80 balones y le empiezas a Se pegar, muere. el recto de la pierna del Sí, cuádriceps sí, acaba 80 penaltis Sobrecarga, acaba... sobrecarga. o a centro, Vamos. imagínate, Claro, claro, vamos claro. a Sí, sí, chutar sí. o de fuera del área, 80 veces seguidas, Te lo carga. te carga cualquier musculatura, no sé cuál, en ese momento depende cómo le pegue, el aductor, el recto, lo que sea, te lo carga. Pues imagínate, eso lo hacen día a día con niños entre 7, 8, 4 hasta 18 años o incluso profesionales, pero el profesional te suele decir, hoy paro. Pero el chico no, sigue pegándole, una bandeja que uno Hasta que técnicamente... se rompe. Entonces, a lo mejor no se rompe ese día, Sí, pero ya está. pero tú has tensado en la musculatura o tendones o lo que sea mucho tiempo y después a lo mejor en el partido que tiene al día siguiente al pegarle donde se hace daño y creamos jugadores con muchas enfermedades, ¿no? Patologías crónicas. Yo tengo una duda existencial que parece una obviedad, pero igual no. ¿A más edad, más lesiones? Porque es que últimamente, últimamente estamos viendo en casos de niños muy jóvenes que ya se están empezando a lesionar y muy fuertemente, mientras que hace X años no se veían tantas lesiones en gente tan joven, ¿no? Mira, te diría que es una pregunta buenísima. Eso está pasando también, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Ahora con el cada Yo vez tengo- mucho Es más que parece jóvenes. muy obvio, pero Yo quizás tengo no. mi Y teoría. ahora los más mayores se cuidan mucho más. Yo tengo mi teoría. De hecho, empecé a hacer un estudio sobre esto con un preparador físico del Valencia Basket y los dos hablamos mucho sobre esto y tenemos varias referencias de literatura sobre esto. Hay un estudio científico en NBA de hace unos años, pero que yo supongo que ahora si me centro habría más cosas sobre esto, que es jugadores de cualquier deporte, ¿vale? Si nos queremos centrar en pádel, te digo el pádel, por ejemplo, pero después te digo el estudio que es de la NBA. En la especialización temprana. Quiere decir con esto, jugadores o niños Que debutan pronto, ¿no? que desde muy pequeños solo hacen ese deporte. Hmm. Tú cuando eras joven, ¿qué hacías? Un poco Fútbol, de todo, baloncesto, polideportivo, ¿no? mate, Polideportivo. lo que hubiera. Sí. en verano, ¿qué hacías? Bicicleta, Todo lo que sea. nadaba, voleibol, correr, lo que fuera. mil sí. cosas. Yo a los padres que vienen conmigo por primera vez les digo, por favor, no le quitéis más deporte. A ver, yo entiendo que vuestros hijos tienen inglés, tienen pádel, tienen no sé cuántas horas de aquí de tecnificación, Ya no sé qué, y no tienen tiempo para nada. Pero no les quites que vayan con sus amigos a la playa a jugar fútbol, o a hacer pádel surf, o a hacer otro deporte. ¿Por qué? Porque si tú tienes
10 años. Vamos a poner una cifra que no es muy baja, pero que empiezan con menos, Sí. con 6, 7 años. Se te da el pádel de loco. Y ahora mi hijo tiene que hacer 4 días de pádel, 2 de tecnificación. Cuando es Semana Santa hago todos los días un intensivo. Intensivo en verano. Intensivo en verano. todo. Cuando en verano antes iba a un Navidades, campus de Sabinilla. sí. Y te hinchabas y de te hacer, hinchabas de hacer todo, de todo. Pues entonces, al final, obviamente, tu cuerpo está preparado para hacer ciertos gestos solo de pádel. Rotas hacia un lado, encima ya juega a la derecha o juega a la izquierda y al revés, como ellos dicen, y entonces al final ya solo sabe jugar Ultra especializado. especializado. Porque hay niños que juegan en los dos lados, pero hay niños que solo juegan en el revés porque es zurdo y ahora solo hace los mismos giros de rodillas toda su vida. Sí. Total, ¿eh? Lo domina, Claro, pero te solo sales de hace ahí eso. y te puedes lesionar bajando una escalera porque has hecho un movimiento que no estaba acostumbrado. Chuta un yo día qué sé. fútbol. Claro, total. Que le ha total. pasado a un jugador mío esta semana. Fíjate. El padre ha celebrado su cumpleaños, ha chutado al fútbol y se ha hecho daño. No tiene nada, pero Tiene molestias ya. O sea, 13, 14 Claro, años y porque claro, ha al salido de final, su zona de confort que eso muscularmente hablando. Es muy difícil, pero hay que intentar que se practique todos los deportes. Este estudio es una barbaridad. Dice, NBA, jugadores que han venido de hacer varios deportes, Sí, América, tienen un ¿no? 60% menos de probabilidad de lesionarse que el que solo ha hecho baloncesto. Sí, una pregunta, ahora que por el otro día escuchaba en la radio y demás, por ejemplo, en el mundo del fútbol, el baloncesto, que ha habido casos como Ricky, de gente que debuta muy pronto en la élite, un Lamine Yamal, que vemos que ahora que se lesionan, o Gavi, por ejemplo. ¿Tú como preparador físico crees que un cuerpo con 15 años, el otro día en el Liverpool debutaba un niño con 15 años, está preparado para jugar en la élite con gente que puede ser su padre, literalmente? Obviamente no. Pero o sea, ¿debería sí, de haber una edad legal para debutar? yo creo que legal no, porque si tienes ese talento, tienes que Sí, pero al final a darlo. los 3 años te lo puedes cargar. Pero lo que creo, y seguro estoy convencido, que el preparador físico que tengan los fisios o el servicio médico está cuidando a ese chico como el que más. De hecho, el del Barça es de mi promoción, Pepe Conde, uno de los que tiene el Barça, y es un loco de la preparación física. O sea, es una eminencia y tiene 42 años. Y el tío seguro que esa pregunta se la estará haciendo continuamente y dirá, ¿cómo cuidamos a este chico que tiene 16 años para toda la vida? Yo me acuerdo de lo que sacó una vez de Iniesta, ¿no? Cuando ganó el Mundial, cuando venía una que lesión decía, larga. no me voy a lesionar mi vida, y de repente me lesioné una vez y iba una detrás de otra. Pues al final, obvio, tú llevas toda tu vida y no te lesionas. Y no te has perdido ni un entrenamiento, ni una competición, ni nada. Ya de repente te lesionas una vez, dejas de entrenar, los demás siguen entrenando, cuando quieres volver ya no estás en la misma sintonía, entonces es verdad que ya a lo mejor compensas con otro lado de tu cuerpo, si te ha dolido una rodilla compensas con la cadera contraria, o haces diferentes cosas que te crean otra lesión. Y ahora empiezas, no, es que se lesiona todo el rato. Tampoco, a lo mejor no es culpa del chico, el chico quiere estar apto, pero claro, al final no todo se puede observar ni estudiar. Y pues eso siguen dándole caña al cuerpo y puede haber más lesiones. Pero yo no cancelaría, ¿sabes? No optaría por no hacerlo, optaría por cuidarlo. Pues a lo mejor lo por máximo dosificar posible. minutos, ¿no? Dosificarlo, yo creo que cada vez lo haces más, lo que pasa es que los jugadores se enfadan. Sí, es verdad. Si no los ponen. Total. Entonces, en ciertos deportes, los egos desde muy pequeños son muy altos, entonces un entrenador bueno tiene que saber dosificar egos y tiempo de entreno o de Y volviendo competición. ahora, por ejemplo, a tu deporte, al pádel, ¿cómo en un calendario hipercargado, hipercompetitivo, en el que si pierdes puntos casi que no ganas dinero, Desaparece. ¿cómo le dices tú a un jugador dosifica? Porque tú al final en una plantilla de 12 de Unicaja le puedes decir, Ivonne, a Balcherovski por los 10 minutos hoy, pero a un jugador no le digas, no te vayas a China a jugar, No, ¿no? imposible, no puede. Además, es un deporte que es súper difícil de dosificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los jugadores que tengo yo, Marta está ganando más ahora, pero Marta ahora está en Madrid y tiene otro preparador físico. Pero cuando estaba conmigo, ella estaba en cuadro y tenía que ganar un partido, pero a lo mejor iba a cuatro torneos y no ganamos un partido. ¿Cómo la dosifica? Si lo que quiere es que gane sí o sí. Y si gana 3 partidos, está encantado que haya jugado 3 días seguidos. Javi Ruiz juega 3 partidos seguidos y es que eso para él le está salvando el mes, porque Claro, está metiéndose en cuartos de final y es punto y dinero. Entonces al final viene a Málaga y ahora se tiene que ir a otro torneo. Pues quieres que gane. ¿Cómo se dosifica? Pues perdiendo, básicamente, pero tú no quieres perder. Lo que no sé, como no me he dado el caso, cómo lo hacen tipos como Galán, Lebrón y todo esto, porque juegan todos los domingos. Sí. Tiene que ser brutal cómo hacer todos los domingos y estar en unas condiciones. ¿Tú has llegado a recomendar que se salte en un torneo? O mira, este si Yo te lo sí. puedes saltar, sáltatelo. Sí.
por ejemplo, ahora que combinan Premier con FIP, si puede saltarse un FIP, sí lo recomiendo, sí. Porque es muy importante estar sano y el descanso. Pero ya te digo, ellos necesitan claro, los ahí ya puntos entra el ego de cada uno, es decir, y los es que no puntos puedo... que necesitan. Claro, para- eso es que es el tema de cómo Efectivamente. está el circuito en un modo en el que no te puedes bajar del Claro, barco. Claro, vosotros habéis entrevistado ya a jugadoras, que en Sí. este caso, que han ganado muchos torneos por Europa, por el mundo, y están metiendo la cabeza, ¿no? Sí, claro. Las chicas de Málaga. Y ahora de repente, el año que viene van a tener que defender esos puntos. Y a lo mejor... Porque si no, otra vez a las previas, claro. claro. Y al Eso final no otra movida. vez... Y de hecho lo hablábamos la- con la última con Carmen, ¿no? Que decía ella, yo he tenido que bajar a torneos Claro. que a lo mejor por nivel son un poco menos, pero por ir sumando también. Sí, por ir- totalmente, que te claro. obliga. Paso más puntos, Claro. los de FIP en este caso, Y- que es el sí, segundo pero circuito. Javi es el 30 del mundo y juega FIP. Sí. 30 del mundo. Sí, y para seguir claro, y sumando, si claro. en un torneo ha hecho 20, dice, pues me voy a Grecia y hago 80. A mí lo que me da la sensación es que la mayoría de los jugadores siguen jugando estando todavía lesionados. O sea, que no terminan de estar nunca al 100%, pero no quieren bajarse del barco Eso y siguen me ha todos pasado. con Me molestias, pasa. con las vendas hasta que ponéis, sobre todo los fisios, en kinesio. los brazos y tal. Están todos con coderas, con tal, Eso todos los pasa, torneos. pero yo creo que es la misma exigencia que hablábamos antes. Total. O sea, están Pero como. son un desgaste Primero te bestial. metes en la vorágine de la temporada y eso no para, no para, no para, no para. Y es un poco el agobio de decir, si me pierdo este torneo, ¿por qué no entro en cuadro al siguiente? O ahora me Sí. bajo a previa. ¿No? Y además como que también se cambian de parejas cada tan poco tiempo, Claro. pues ahora mi pareja se va a ir con otra, ahora yo tengo que... Es verdad que el sistema de puntuación, yo no soy un gran entendido de esto, aunque me gusta y podríamos hablar de esto y entiendo, porque me gusta saber dónde están mis jugadores, Claro. me gusta Sí. saber qué puntos tienen y qué puntos pueden ganar. Claro. Entonces más o menos estoy al tanto de todo. Unos están de acuerdo con el sistema de puntos actual y otros lo cambiarían. Yo creo que favorece mucho a los que están arriba. Claro. Quiere decir, al final yo tengo muchos puntos, si juego como tú has dicho, voy lesionado y hago lo que puedo en el partido y yo me quedo con estos puntos, gano mi dinerito y al día siguiente sigo estando en cuadro. Pero como el que está por debajo Entra se en mete ese... ahí, Claro, claro. ¿sabes? Es difícil, es El complicado. problema es que además FIP reparte muy pocos puntos. Porque a lo mejor el que gana un FIP de repente le dan 100 puntos o 80 puntos y eso es, o sea, una primera ronda de un cuadro de Premier Padel te dan más puntos que el ganar un FIP. Eso es. Y Entonces puede ir sumando, y pero el que no juega va a sumar Premier, mucho ¿Qué más. precio y también? el que No va a juega sumar mucho Premier más. no baja de ahí. Claro. Siempre va a estar en esa ronda. Gane o pierda, es muy difícil que baje. Y el que tiene que ir a FIF se gasta mucho dinero. Un jugador promedio como los que nosotros entrenamos, como puede ser Lorena, jugadores de previa, Sí. Lucía, ellos invierten muchísimo dinero en su salud, en su actividad física, entrenador, preparador físico, algunos nutricionistas, casi todos ya, psicólogo también porque es un deporte medio individual que necesita estar de cabeza muy bien. Entonces estamos hablando de una inversión de mucho presupuesto para ir a un FIP, a ganar un FIP en, no sé, en China y ganar 600 euros. ¿sabes? Un poco Es una volviendo al pasada, baloncesto, es es una como pasada. cuando los equipos tienen un año de licencia de Euroliga, ¿no? Y al final te acaba costando hasta caro porque... Claro, sí, pero el jugador no gasta en duro. Nada, bueno, me refiero a que el jugador es el club en sí mismo, Jugador, el pádel. Pero yo sí, lo- sí, sí. cuando lo comparo Aquí muchas son veces, todos hablando, buenos, claro, cualquier jugador, aunque sea junior, viaja gratis. Sí, 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 sí. Tiene una estructura que no que aquí tú eres la Preparador estructura. físico gratis, fisio gratis, Sí, sí, sí. entrenador gratis. Y después una estructura bestial, que ya no solo es que estemos allí y le ayudemos todos los días, es que ellos no se tienen que gastar ese dinero, ellos cobran por Sí, eso. total. Ya Entonces, Y sobre todo no sé cómo le daríamos una vuelta. la Otro competitividad mundo. que hay, que se ha vuelto Otro como mundo. una vorágine. Y además que hay un nivel brutal. O sea, Exacto. yo veo a las chicas que yo entreno, o chicos de todas las edades, y digo, qué bueno este chico. Pero es que voy a un torneo y lo veo jugar contra otro y digo, es que es el mejor, o es igual, o es brutal. Y tienen 14, 15, 12, que sabes que alguno va a llegar. Yo por mi experiencia puedo intuir, como en baloncesto, quién tiene condiciones para llegar y quién le va a costar más. Pero al fin y al cabo son todos unos deportistas, son élites, porque los chicos dedican mucho tiempo a su trabajo, Sí. dedican mucho tiempo a eso, más su estudio, los padres hacen un esfuerzo impresionante en que esos niños compitan y entrenen todos los días, los que tienen nutricionistas, los que tienen preparado físico, entrenador, al final todo, y es difícil porque se está cerrando ahí la posibilidad de que entre mucha gente ahí, porque los circuitos están como muy cerrados. Bueno, y ahora sin a uno más, es mucho más difícil cada vez. Oye, y dos cosas que se pueden hacer para complementar un poco la preparación del deportista. Me han hablado muy bien del pilates. Los mismos jugadores de pádel me han hablado muy bien del pilates para complementar, sobre todo ya cuando ya eres un poco quizá más mayor. Yo recomiendo siempre hacer otras cosas, pero Vale. en una época en la que no coincida con una
durante la temporada no coincida con un ciclo de competición importante. Por ejemplo, pilates está muy bien, o pilates máquina, o yoga, todo esto. Yo lo veo perfecto, pero como le dije una vez a un jugador mío, no te dejo hacerlo. En verano lo pruebas. Por si acaso, interfiere en lo que estamos haciendo, ¿no? De repente tú tienes una programación con él y de repente le ponen a hacer otro tipo de ejercicio que crea otro tipo de desgaste muscular o asociado a lo típico. Pues tengo agujeta aquí, no sé, pero eso agujeta en baloncesto no te sirve porque puede llevar a una lesión muscular que ahora ¿cómo le explicas tú al que paga el negocio? Oye, mira, que es que le he dejado hacer pilates. O en este caso a mí, que soy el que lleva al jugador, sí, haz pilates. Y ahora vuelve y dice, estoy cargado de aquí, y ahora mañana va a una competición. ¿Sabes? Entonces, si tú lo metes en tu estructura de trabajo, yo creo que totalmente puedes hacerlo. Sin pasarte, como todo, y diciéndolo a la persona que esté contigo. Oye, Diego, que yo voy a hacer pilates un día en semana y un día yoga. Perfecto. Si LeBron James hace yoga. Yo fui a verlo a Estados Unidos con Ale. Y vimos el entrenamiento. No me lo imagino, ¿eh? Y El saludo al sol. Y vimos entrenando cómo entrenaban LeBron James, cómo entrenaban todos los jugadores de Cleveland. Y veíamos una estrella allí, ponía LeBron James. Y es que el tío hace yoga 1 o 2 días por semana, pues una tía allí, pues no sé. O sea, que si ese tío hace yoga, lo puede hacer cualquiera. Quiere decir, que compite al máximo y compite todos los días. Con lo cual, que como alternativa, como paralelo, está bien. Pero siempre con un cuidado de que un profesional te vaya guiando y vaya haciendo cosas. Bueno, pues yo creo que hemos dejado bien claro que hace falta más preparadores físicos y que hace falta mucho trabajo para seguir creciendo en el mundo del deporte. Ha sido un auténtico placer tenerte, Diego, y vamos, te abrimos las puertas cuando quieras venir, porque la verdad que es un tema que nos podemos pegar horas y horas hablando. Podemos traerte una vez cada 3 meses. Como queráis. Yo muy agradecido a que me traigáis y que se pueda hablar de deporte en sí. Pues muchísimas gracias. Si quieres un último mensaje que quieras mandar, tienes las cámaras para ti. Nada. Para darte publicidad mismo, lo que tú quieras. No, que la gente haga deporte, yo incito mucho a eso, a que la gente se cuide, que cuidéis a lo que tenía a vuestro alrededor, a la familia, a la gente que veáis que necesita ese empujón para dar el primer paso para hacer algo de deporte, porque la vida al final se nos va, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer en el día a día, y hacer un poquito de deporte al día, yo creo que a la gente el beneficio es mucho más grande de que no hacerlo. Pues genial, te ha quedado muy redondo. Sí, nosotros vamos a pedir a Diego que nos firme bueno, por supuesto. la bola, y bueno, como nos todos. vamos despidiendo, como decimos con este capítulo de la preparación física, y la emplazamos al siguiente que tengamos, que aquí tenemos pádel para mucho rato. Desde luego, nos vemos en el próximo.